Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Reciba saludos de nuestra parte, también los que nos acompañan en el internet. Tenemos más y más personas acompañándonos por medio de los videos en internet, y les saludamos también y deseamos las bendiciones del Señor para ustedes. El domingo pasado habíamos leído el último acto de Saúl de rebeldía en 1 de Samuel 15, donde Dios le dice que le va a quitar el reino. Y ahora en 1 de Samuel 28 y 28 y luego capítulo 31, leemos lo que le pasó a Saúl al final de su vida. Los otros capítulos de en medio nos presenta David, porque Dios había prometido darle el reino a otro prójimo más digno, que era David. Y hoy leemos esta historia triste. Posiblemente no terminamos el mensaje, viene Semana Santa de en medio, así que después de Semana Santa vamos a completar esta serie sobre la vida de Saúl. Dice, vamos a empezar en versículo 3, 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ese dato va a ser muy importante para luego. Recuérdelo, chicos. ¿Sabe qué son encantadores y adivinos? Nosotros tenemos otro nombre, que es el nombre popular. Un brujo, los mediums, los brujos y las brujas. Él había arrojado fuera todas las brujas, los mediums, los adivinos. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profeta ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declare lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo has dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec,
Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiriaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del sueño, se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, la amasó, coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. La próxima vez completaremos toda la historia, pero hoy, hermanos, vemos la triste parte final de la vida de Saúl. Recuerde la historia. El pueblo quería rey como las demás naciones, ¿se acuerda? Saúl se entristeció porque estaban rechazando a Dios por rey y pidiendo un rey, hombre, como las naciones. Bueno, Saúl, hermoso, alto, humilde, fue ungido y fue puesto por rey. Al principio de su reino, Dios le dio victoria sobre los enemigos. Saúl comenzó bien. Aparentemente tenía espíritu humilde, pero después comenzamos a ver el verdadero corazón de Saúl. Con impaciencia no espera a Samuel aquel día cuando debía esperar a Samuel para el sacrificio, y se entromete al sacerdocio, transgrediendo la palabra de Dios. Luego es enviado a ejercer juicio final sobre los amalecitas y no cumple, perdona al rey y los animales. Ustedes se acuerdan el domingo pasado. Y en la vida de Saúl, hermanos, vemos el triste pero real camino de apartarse de Dios y escoger el pecado, y al escoger pecado, escogió destrucción. En este relato vemos algo muy importante de la vida, ¿sabe? El temor, el miedo, saca a la luz nuestra verdadera naturaleza. Cuando aprieta la vida, se ve lo que es usted. Cuando aprieta la vida, se ve lo que hay en su corazón. Aquí hay guerra contra Saúl. Parece que eran muchos. Dice que se juntaron. Aparentemente se juntaron todos los filisteos de una vez por todas para librarse de Israel y para conquistar a Israel. Cosa que sucedió. Y Saúl los ve y teme, porque ve un montón. Él junta a Israel, y cuando ve quienes vienen en contra, es como un mar de filisteos. Y Saúl teme. Saúl sabía intelectualmente que Dios podría hacer un milagro. Saúl tenía que haber sabido, porque Dios ya le había ayudado. Intelectualmente el cristiano muchas veces sabe cosas, hermanos, que no las practicamos. Note por favor que todavía Saúl es religioso entre comillas. Saúl es religioso entre comillas. ¿Qué hace primero? Busca a Jehová, busca a algún sacerdote que estaba junto con él, porque ellos llevaban el Urim y Tumim. Chicos, ¿se acuerdan cómo Dios había mandado que buscara su voluntad? El sacerdote llevaba 2 piedritas, no sé, eran como dados, ¿verdad? Y arrojaba las piedras y daba un sí o un no. No sé, que si estaban pintados o algo. Y la forma en que caía era la forma de saber si Dios qué quería hacer. Pero cuando Saúl busca, encuentra que hay un silencio.
Ahora, lo que quiero que notemos es que aún después de tantas veces de desobedecer gravemente, y no leímos los capítulos anteriores, pero los capítulos anteriores es la larga historia de Saúl intentar matar a David. ¿Se acuerda? Persiguía a David de arriba para abajo en Palestina buscándolo. David escondido en cuevas, David huyendo, le cortó 2 veces un pedazo de su manto. ¿Se acuerda de todo eso, verdad? Le tiró su lanza una vez contra él y se pegó a la pared. Saúl, después de estar tratando de matar al mismo ungido que Dios había escogido en su lugar, después de haber desobedecido, consulta a Jehová, consulta a un profeta. Hermanos, ¿cuántas personas verdaderamente malvadas mantienen una fachada de religiosidad? Podemos pensar en gobernantes, ladrones y malos, pero en algunos momentos fingen religiosidad. Pero no hablemos de gobernantes, hablemos de los que estamos dentro de la iglesia. Sabiendo lo que era Saúl, su desobediencia, queriendo matar a David, ahora él consulta a Jehová. Por eso, hermanos, esta historia no es acerca de acciones externas de Saúl. Esta es una historia del corazón. Esto es un rayo X del corazón de un hipócrita. De un hipócrita, inclusive rey del pueblo de Israel. Saúl intenta saber la voluntad de Dios por los medios normales, sueños. Samuel, Dios revelaba a Samuel para Saúl en el pasado en sueños, de noche, ¿se acuerda? No hay sueño. El Urim y el Turim no responden. Profetas, silencio. Ahora, hermanos, solo hay silencio. Y usted sabe que en la vida del impío endurecido llega el momento en que se cierra el cielo. Se cierra el cielo. Llega el momento que por más que clama, habrá silencio. En los días de Noé, ¿tuvieron cuántos años? ¿Cuántos años vieron prepararse el arca para el diluvio? A ver, trivia bíblica. 120 años. Gracias, doña Vicky. 120 años. Dice Pedro que Noé fue predicador de justicia y duró 120 años construyendo el arca. Ahí estaban los hombres alrededor viendo el arca. Noé predicando. Tenían oportunidad. Rechazaron el mensaje. Y el día que Dios cerró el arca y comenzó las lluvias, yo me imagino que más de uno golpeó la puerta. Ahora sí. Pero ya era tarde. Ya no había mensaje de Dios. Ya no había respuesta, sino silencio. Ahora el silencio de Dios le tocó a Saúl. Un silencio aterrador. Hay silencios en la vida que son solo molestias. Para los que estamos casados, posiblemente a todos nos ha pasado. Nos disgustamos, nos molestamos con el cónyuge, con la esposa, y entonces pasamos un par de días en ese ridículo, ¿verdad? Se levanta en la mañana y no se saludan. Y se va a la mesa, están los dos. Sal, por favor. Nada más. Fue lo único que se dijo. Se pasa en la casa, como si la persona no estuviera. Cada uno va andando en sus propias cosas. Esos silencios molestan, son incómodas, son necias, son inmaduras, pero no asustan. No asustan. Pero hay un silencio que asusta, que es el silencio de Dios. Hay un silencio que infunde miedo.
que es el silencio de Dios. Y no hay peor silencio que cuando el Dios poderoso se calla, en cuyas manos están nuestros espíritus. Saúl había conocido la verdad. Saúl tenía muchas oportunidades de volver a Dios. Saúl endureció su corazón y llegó el momento en que Dios no le escuchó más. Y todos aquellos dichos que dicen, Dios nunca abandona, Dios siempre está esperando, son mentira. Dios sí llega a abandonar. Y aquí está la prueba. Dios sí llega a abandonar. Nosotros no podemos, y hay que desechar todas esas malas teologías que piensan que el hombre cuando él quiere busca a Dios y Dios lo tiene que recibir. Ese no es el Dios de la Biblia. Y esas teologías hacen daño a las personas que las creen. Dios sí se cierra su cielo contra el pecador que se endurece, y Dios sí abandona. Ahora Saúl muestra lo que realmente era. Saúl muestra lo que realmente era. En lugar de arrepentirse verdaderamente y humillarse, busca una divina. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Saúl realmente nunca aceptó su vocación de Dios, de ser el rey del pueblo de Dios. Ese es el problema. Saúl era un joven en el pueblo de Israel, pero cuando él fue ungido, nunca aceptó su vocación de Dios de ser el rey para Dios, porque apenas se fue ganando unas victorias, ya vemos el orgullo de Saúl. Pero hónreme delante del pueblo. ¿Se acuerda del domingo pasado? No más en el momento que Samuel dice, Dios te está, ¿cómo se llama cuando en el ejército le quita su... Lo está deponiendo, ¿verdad? Le está quitando su reino. Y dice Saúl, bueno, está bien, pero hónreme delante del pueblo. Que es increíble, hermano. No se humille, se ve ese corazón duro y orgulloso y soberbio que solo le interesa caer bien ante el pueblo. ¿Qué esperaba Saúl? Pero aquí vemos, hermano, el problema que traemos desde Adán y Eva. ¿Qué fue la vocación que Dios le dio a Adán y Eva? Fructificad, tengan hijos, bastantes, a llenar la tierra. ¿Ah? Tengan hijos, bueno, no solo Eva. Tengan hijos, señoreen la tierra. ¿Para quién? Para Dios. Dios le había dado una vocación importante, dura. Dios le dio una vocación dura a Adán y Eva. Tener hijos para las mujeres, empezando por ahí, no es fácil. Ahora, no iban a tener tanto dolor como hoy tienen las mujeres, pero aún así, parir hijos y engendrar, levantar, criar hijos, no iba a ser fácil ni en el mundo antes de la caída. Y sojuzgar el mundo, labrar la tierra, guardar el mundo de Satanás, no era una vocación fácil, era una vocación digna. Ellos eran los virreyes, no reyes, los virreyes en la tierra, los mayordomos de Dios, una vocación digna, dura, pero digna. ¿Y qué pasa cuando llega la serpiente? En otras palabras, podemos parafrasear en parte lo que era la tentación de Satanás. Psst, Eva, ven acá. Oiga, esto de tener muchos hijos para Dios y eso de sojuzgar y labrar y todo eso, oiga, mucho trabajo. Le tengo otra idea, un atajo. Coma de la fruta, usted va a estar iluminada, usted todo lo va a saber, y es más, usted va a ser Dios en la tierra. No hace falta servir a Él. Usted puede fijar su propia vocación. Usted tiene derechos a hacer lo que usted quiera. Los derechos, ¿verdad? Los derechos, los famosos derechos nuestros para hacer lo que queremos. Y Eva dice, sí, ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué tener la vocación que Dios fije? Yo quiero hacer mi propia vida.
Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Me voy a servir a mí mismo. Adán, ven acá. ¿Qué te parece todo eso? Y le pasa la fruta y dice Adán, de sí, pura vida, tampoco yo quiero asumir mi vocación. Hermanos, eso es importante para todos nosotros. Porque Dios no dejó de llamar a los seres humanos a una vocación. ¿Dónde en la Biblia encuentra usted que Dios dejó de tener para usted y para cada ser humano una vocación que le glorifique? Pablo dice, si come o bebe o hace cualquier otra cosa, 1 Corintios 10:31, si hace cualquier otra cosa, hacedlo para su gloria. Dios no ha renunciado su llamado a cada persona a servirle como Él dice. Ahora la pregunta es esta: en su trabajo, ¿usted trabaja solo para el cheque? ¿O trabaja con un sentido de que Dios a usted le ha colocado en ese trabajo para hacer un buen trabajo porque sirve a la sociedad, contribuye al buen caminar de la sociedad costarricense, sostiene a su familia, colabora con la iglesia con su diezmo? ¿Tenemos un sentido de vocación o no, hermano? Mire, esto es serio dentro del ámbito evangélico. Vaya y hable con gerentes lo que piensan de contratar evangélicos. Y más de uno le va a decir, porque me lo han dicho, no, hombre, para que vengan lunes, gloria a Dios, bendición, Dios te bendiga, a que me mientan, a que me roben y a que me chismeen y me creen problemas y que trabajen mal como unos vagabundos, siempre con gloria a Dios y bendecido en su lengua, sus labios. Sentido de vocación, hermano. Saúl nunca asumió su vocación, como muchos que se llaman cristianos hoy no lo asumen. Y ahora cuando aprieta la vida se ve que realmente Saúl nunca asumió su vocación delante de Dios. ¿Y a quién busca? Una divina. ¡Qué ironía! Saúl mismo había corrido los adivinos y él mismo pide ahora que le busque una. ¡Qué terrible esto! Ahora, el diablo siempre ha tenido sus falsos profetas de una forma u otra, aún en medio del pueblo de Dios. Este es el punto aquí, hermano. Esto es una sierva del diablo en medio del pueblo de Dios. Y recordemos que los encantadores y los adivinos son personas especialmente cercanas al diablo. Ellos ejecutan obras particularmente en contra de la religión bíblica porque invocan espíritus cuando deben invocar a Dios. Debemos invocar a Dios. Ellos invocan muertos que están en manos de Dios. Ellos, y posiblemente hoy no vamos a hablar de la aparición de Samuel. Yo sé que muchos tienen la inquietud y apareció Samuel o no. En la próxima parte, así que no falte, si quiere estudiar esa parte, no voy a decir qué domingo lo vamos a ver, bueno, ya lo dije, después de Semana Santa. Ellos invocan muertos que están en poder solamente de Dios y tratan de romper el señorío de Dios. Por eso son particularmente repugnantes para Dios. Y aquí Saúl toma un paso muy consciente hacia el infierno, hacia el demonio. Él busca una divina, busca un siervo del diablo. Joven, escuche bien, cuando usted escoge, y no solo los jóvenes, todos nosotros, cuando escogemos conscientemente el pecado, escogemos el infierno. Cuando escogemos conscientemente el pecado, estamos escogiendo el infierno. Y esto es lo que está escogiendo Saúl. Recordemos que recurrir a brujas no es la única forma de adivinación. Hay otras formas. La astrología. Yo no sé cuántos están consultando su horóscopo. Pero los que consultan el horóscopo
y creen que tiene algo que ver, ellos creen que Dios no controla la historia, no es Dios que controla la vida, sino fuerzas astrales controlan. Y de una forma u otra, comprendiendo yo soy cáncer, ¿verdad? El mes de cáncer, conociendo cómo están las estrellas y esto y lo otro, podemos entender lo que nos va a pasar o dirigir nuestras vidas mejor. La astrología levanta otro poder que no sea el poder de Dios en el universo. Aún los juegos de azar, chances, lotería, apuestas, juegos como Ouija, muchos tienen que ver con una confianza en la suerte y alza la suerte más arriba del poder de Dios, hermanos. Porque venden la lotería según tu número suertudo. ¿Cuál es tu número de suerte? Tu cumpleaños o el cumpleaños de la hija consentida. O sea, todos ya tienen ¿cómo se llama? Sus fórmulas, ¿verdad? Usted sabe que en los deportes hay mucha superstición. ¿Cuántos jugadores de fútbol tienen su rito? Anda alguna cosita aquí debajo de la camiseta. Todo esto, hermanos, tiene que ver con darle poder, atribuirle poder a lo que no es Dios. Y una cultura que se basa en la confianza de un Dios personal que guía nuestras vidas, hermanos, no va a estar buscando la suerte, no va a estar buscando la prosperidad por otros medios que Dios no haya establecido. El deseo de tener un adivino no se limita a buscar brujos. Hay muchas formas de dejar a Dios para buscar la suerte, las riquezas, etc. Y yo pienso que todos son aborrecibles a Dios. Bueno, versículo 9, Saúl va a la adivina. Ella es una mujer astuta, no quiere caer en ninguna trampa, sabe que Saúl había dado muerte a los adivinos, entonces ella quiere prever cualquier problema. Vea qué terrible en versículo 10, hermanos. Y la Biblia lo menciona específicamente. Saúl le juró, ¿por quién? Por Jehová. Vive Jehová, que nada te va a pasar. Aquí Saúl toma otro paso hacia el infierno, hermano. Fíjese que jura por Dios. Invoque el nombre de Dios para proteger al diablo. Y esta blasfemia no le será tolerada. Ahora, Saúl probablemente no estaba en ese momento pensando en todas las consecuencias, y era común en su tiempo jurar en nombre de Dios, por Dios, vive Jehová. Pero el hecho es que se encuentra en presencia de una divina abominable a Dios, prometiendo por Dios protegerla. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, invocan a Dios con ligereza, inclusive para pecar? Decimos tan ligeramente, por Dios, se lo juro. Usted sabe que nuestro catecismo de Heidelberg, con relación al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano, dice que dejemos, este mandamiento significa que dejemos de profanar el nombre de Dios por falsos juramentos, cuando decimos así ligeramente de algo que no vamos a cumplir o no podemos cumplir por Dios, por falsos juramentos y aún inútiles juramentos. Se lo juro, eso es un juramento inútil. Por Dios, Dios mío. Hermanos, son pronunciamientos. Tomamos sobre nuestra boca el nombre de Dios cuando no amerita invocar el nombre de Dios. Aquí otra vez en Saúl vemos la gran diferencia entre la religiosidad y la religión verdadera. La religiosidad carece de toda sensibilidad de la presencia de Dios. Vive Jehová, adivina. Vive Jehová, sierva del diablo, que te voy a proteger. Saúl ha perdido toda sensibilidad del nombre de Dios.
Toda sensibilidad de la presencia de Dios. Esa es la religiosidad, hermanos. Sus acciones son a veces aparentemente buenas, como cuando Saúl trata de invocar a Dios, pero al mismo momento él está consultando a divinas, prometiendo por el nombre de Dios protección a quien Dios condena. La religión verdadera, en contraste, se duele realmente cuando ha cometido ofensas contra Dios. La religión verdadera se duele y se arrepiente y se humilla, como estábamos estudiando en la escuela dominical ahora. Llorad, afligíos, humíllense delante de Dios. Esa es la religión verdadera. Se humilla ante el Señor con verdadera tristeza pidiendo su perdón. La religiosidad simplemente se sirve a sí misma. La religión verdadera busca el perdón de Dios, se arrepiente y pide el perdón de Dios, busca su nombre como refugio, busca el nombre de Dios como bálsamo de gracia, mientras la religiosidad simplemente utiliza el nombre de Dios, utiliza la religión para servirse a sí mismo. En versículo 11, ahora que la mujer tiene la promesa blasfema de Saúl, ella promete cooperar, segura que nada le va a pasar. La próxima vez vamos a hablar de esto de Samuel, de la aparición de Samuel, de la sesión de brujería que ella hace, porque es una verdadera sesión, ¿verdad? Y vamos a hablar al final de Saúl y su muerte. Lo que nosotros por hoy, hermanos, lo que hemos comprendido es que Saúl llega a ser un anti-Mesías. No solo un no Mesías. David era un no Mesías, pero no era un anti-Mesías. Saúl termina siendo un anti-Mesías. Y como dijimos el domingo pasado, gracias a Dios que Dios le quitó el reino a Saúl. Porque realmente, hermanos, Saúl es nuestro rey. Usted sabe, si Dios no le hubiera quitado el reino a Saúl, no habría habido más Biblia. Aquí terminaría. Con primero de Samuel, con la muerte de Saúl, hermano, terminaría la Biblia. Terminaría el pueblo de Israel, porque quedaron cautivos a los filisteos. Aquí terminaría, hubiera terminado toda la historia del plan de Dios. Aquí mismo. Si Dios soberanamente no había dicho, te voy a quitar a ti el reino, se lo voy a dar a otro. Ese otro era David. Y con David Dios hace un pacto eterno, que un hijo de él se sentaría sobre el trono, y ese es Cristo. Hermanos, nosotros debemos afligirnos de corazón porque nosotros vemos en Saúl nuestras propias tendencias. Tendemos a la religiosidad falsa a menudo. Tendemos a buscar la religión solo con beneficio personal, como Saúl practicaba durante estos últimos días de su vida. Vemos en Saúl, hermanos, realmente un reflejo de nosotros mismos, nuestra infidelidad, nuestra blasfemia inclusive. Pero damos gracias a Dios que aquí no termina la historia. Dios se encarga de hacer lo que el hombre no puede. Israel pidió un rey. Sí, pidió un rey como las naciones y lo tuvieron. Un rey igual que todas las naciones. Un rey impío, arrogante, orgulloso, como las naciones, como todos somos. Un rey que rechaza su vocación ante Dios, como todos los hombres desde Adán y Eva lo hacemos. Pero aquí no para la historia. Dios dije, le voy a quitar el reino a Saúl y yo voy a dar otro rey. Y en David Dios promete el verdadero Mesías, a Jesucristo, hermano. Ese es el Jesucristo que nos perdona. Ese es el Jesucristo que ahora dice, venid a mí, los que estáis cansados. Llevad mi yugo sobre vosotros, que es ligero, y hallaréis paz, descanso para vuestras almas. Este es el Jesús, hermanos, que Saúl no era, ni Saúl señalaba. El Jesús que Dios promete soberanamente en gracia, con amor,
por su misericordia, el Jesús que Dios promete levantar. Y este Jesús llama a los blasfemos. Este Jesús llama a los hipócritas religiosos. Llama a los pecadores, venid a mí. Yo lavaré sus pecados. Yo convertiré tu pecado que es rojo como el carmesí, más blanco que la nieve. Y yo seré tu rey, tu líder. Y en mí, dice Jesucristo, recibirás de nuevo una vocación digna. Y te gozarás sirviendo en este mundo, sirviendo a tu prójimo, sirviendo a tus hermanos, sirviendo al Rey. ¿Cuántos desean ese Rey? ¿Cuántos desean ese Jesús? Él está presto para escuchar nuestras palabras de fe y arrepentimiento. Oremos, vamos a orar. Padre, hemos leído este pasaje terrible. Oh Dios, nosotros no podemos decir nada acerca de Saúl, porque sabemos en nuestro corazón que nosotros por nosotros mismos somos iguales. Padre, gracias por la obra de Cristo que pronto celebramos en esta Semana Santa que se avecina. Gracias por aquella cruz de Calvario, donde los pecados de tu pueblo son expiados por completo. Gracias por la resurrección poderosa, aquel primer día de la semana, cuando ni el pecado ni la muerte pudieron retener a nuestro Señor y Salvador. Y gracias por el derramamiento del Santo Espíritu sobre la iglesia, el que trae paz, gozo, consolación, alegría, esperanza al alma del creyente. Gracias, Señor, te decimos. Oh Dios, perdónanos, ayúdanos, dirígenos. Queremos que Jesucristo sea verdaderamente nuestro Rey. Suprime tú, oh Dios, toda religiosidad falsa en nosotros, oh Padre. Quita de nosotros toda hipocresía falsa, oh Padre, para que nosotros te podamos presentarnos sacrificios vivos, santo, agradable a ti, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.